Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar una idea que, la verdad, pone en jaque nuestra percepción más básica de la realidad. Así es. Vamos a sumergirnos en un fragmento del libro Kainos, Democracia, la política entre el amor y el poder. Y la pregunta que plantea es bastante inquietante. A ver qué les parece. Si el color rojo de una rosa no existe realmente fuera de nuestro cerebro, ¿qué tan reales son las fronteras, las banderas o las ideologías por las que luchamos? Es una premisa que te obliga a cuestionarlo todo desde el minuto uno. El análisis que haremos hoy es como un viaje, ¿no? Totalmente. Comienza en la neurociencia, nos lleva por una parábola sobre un mundo regido por la música y termina en una propuesta para, reimaginar por completo la democracia. La misión del autor parece clara: demostrar cómo lo que llamamos realidad puede ser una ilusión y cómo la política se ha convertido en el arte de manipularla. Exacto. De acuerdo, pues empecemos a desgranar esto. El punto de partida es una analogía muy potente. La del mago, ¿cierto? Esa misma, que la clase política actúa como un mago ilusionista. El argumento es que nos hacen creer que vivimos en una democracia funcional cuando en realidad podría ser una caquistocracia. Que es, para que se entienda, el gobierno de los peores. Justo. O una oligarquía disfrazada. Es un truco de magia, un truco que depende por completo de nuestra percepción. Y lo fascinante es que el autor no se queda solo en la metáfora. Ancla esta idea en la ciencia y sobre todo en la tecnología actual. Claro, menciona la realidad virtual, la realidad aumentada. Exacto. Ya nos demuestran que podemos habitar mundos fabricados que se sienten absolutamente reales. Y esto sirve como prueba de que la línea entre lo que es objetivo y lo que es construido es cada vez más borrosa. Es un buen punto. Si la tecnología puede crear realidades así de convincentes, te obliga a preguntarte qué tan sólida es la realidad que siempre hemos dado por sentada. Claro. Y ese es el puente que usa para llevarnos a cuestionar la fiabilidad de nuestros propios sentidos. El texto es un recordatorio de lo limitada que es nuestra ventana al universo. Muy, muy limitada. Nuestra visión, por ejemplo, solo capta un fragmento minúsculo del espectro electromagnético. No vemos la luz ultravioleta como las abejas, ni la infrarroja. Y lo mismo pasa con el oído. Captamos un rango de frecuencias, pero la ecolocalización de un murciélago o un delfín está completamente fuera de nuestro alcance. El punto central del autor con todo esto es que nuestro cerebro no recibe una copia exacta del mundo, recibe datos limitados y, con eso, construye una réplica, una interpretación. O sea, no vemos el mundo como es, Sino como somos nosotros. y aquí es donde se pone, para mí, realmente interesante. El texto introduce el trabajo del neurocientífico Bill Lotto. Ah, sí, lo de los colores. Exacto. Él demuestra que los colores no existen en el mundo físico. Lo único que existe es la luz y sus diferentes longitudes de onda. El color es la interpretación que nuestro cerebro le da a esa información. Y de ahí la frase con la que empezamos: una rosa puede no ser roja, al menos no para un cerebro que sea diferente al nuestro. Es una idea que, una vez que la asimilas, te cambia la forma en que ves todo. Totalmente. Y el autor la usa como un ariete, como una herramienta para derribar nuestras construcciones sociales. Plantea preguntas que son devastadoras. Como por ejemplo, Si el color de la piel es solo una interpretación cerebral de cómo la luz rebota en la melanina, ¿qué fundamento real tiene el racismo? ¡wow! Es fuerte. Oye, y esto también lo menciona. Si las banderas son solo lienzos con pigmentos que nuestro cerebro interpreta como colores, ¿por qué les damos el poder de dividirnos y llevarnos a la guerra? Te das cuenta del argumento. Escala desde la física de la luz hasta la geopolítica en 2 pasos. Es que si nuestra percepción más básica ya es una construcción, una réplica. Entonces nuestras ideas sobre la nación, la raza o la ideología son infinitamente más frágiles y por lo tanto más manipulables. Y ahí es donde la política, según esta visión, encuentra su campo de juego. Claro, se convierte en el arte de gestionar y dirigir esas percepciones maleables. Si puedes convencer a millones de que un trozo de tela de colores es sagrado y vale la pena morir por él, pues puedes convencerlos de casi cualquier cosa. El político como ilusionista, no como administrador. Esa es la idea central. Bueno, y para ilustrar esta idea de la división artificial, el autor nos presenta una alegoría brillante: la historia de Musilandia. Me encantó esa parte.
Es una forma de ver nuestros propios conflictos desde una distancia que revela lo absurdos que son. Es un mundo donde las sociedades se declaran la guerra no por territorio o recursos, sino por sus gustos musicales. Una parodia que la verdad resulta sorprendentemente precisa. En Musilandia, la nación del heavy metal está en guerra perpetua con la del pop melódico. Suena ridículo, pero sigue. Los que escuchan tango se consideran un pueblo elegido y ven a los del reggaetón como unos bárbaros. Hay conflictos religiosos sobre quién fue el verdadero creador de la música. Gardel o Mozart y Beethoven. Justo. Un panteón de dioses musicales. Es una caricatura tan exacta que llega a ser incómoda. Y por supuesto, en esta historia, los géneros musicales son una metáfora de nuestras naciones, religiones, ideologías. La izquierda contra la derecha, un país contra otro. Es la misma dinámica, pero despojada de su supuesta solemnidad. Exacto. Y luego introduce a un actor clave, las discográficas. Ahí está el centro de la cuestión. En la historia, las grandes discográficas se dan cuenta de que ellas ganan más dinero y tienen más poder que los propios músicos. Por lo tanto, les conviene fomentar la división. Claro, las rivalidades, las guerras musicales. Porque mientras la gente discute sobre qué canción es mejor, ellas controlan toda la industria. Las discográficas son evidentemente las élites económicas y de poder que se benefician de la polarización. Son los que se enriquecen mientras el resto pelea por sus ismos. Y en la parábola, los músicos, que serían los políticos, son meros intérpretes. Tocan partituras escritas por otros. Y el pueblo, que cree que elige libremente su música, en realidad solo puede optar por artistas preseleccionados por estas discográficas. El autor lo llama partidocracia, una ilusión de elección. Es una crítica directa a los sistemas donde las opciones, aunque parezcan diversas, en el fondo responden a los mismos intereses de poder. Pero la parábola no termina ahí, en el pesimismo. Tiene un punto de inflexión. Así es, la gente en Musilandia empieza a despertar. Comienzan a escuchar la música del otro y se dan cuenta de que aunque es diferente, también es bella. Entienden que la diversidad de ritmos y melodías no es un motivo de conflicto, sino que es, precisamente, lo que enriquece al mundo. Que la música, en su esencia, los une, no los separa. Y esa es la lección final. A mirar nuestros conflictos y preguntarnos si no son tan absurdos como una guerra del tango contra el reggaetón. Argumenta que estamos atrapados en un círculo vicioso diseñado por élites para mantener el control. Entonces, si el sistema actual es este ciclo absurdo de Musilandia, ¿cuál es la salida que propone? ¿Simplemente cambiar de canción? No. Propone algo mucho más fundamental. Y aquí es donde expone la gran paradoja de nuestra era. A ver. Hemos avanzado tecnológicamente de forma exponencial, ¿cierto? Era digital, inteligencia artificial, biotecnología. Pero nuestro pensamiento político sigue siendo, en sus palabras, analógico. Seguimos repitiendo los mismos patrones. La democracia ateniense de hace 2500 años era, en ciertos aspectos, más perfecta que muchas de las nuestras. Por la participación directa, por ejemplo. Es como si en la organización social, en vez de avanzar, hubiéramos ido hacia atrás. Para romper ese ciclo de repetición, el autor introduce una distinción del griego antiguo que es clave y que da título al libro. La diferencia entre neos y kainos. Explícanos eso. Bueno, neo se refiere a algo nuevo en el tiempo, pero que es una simple reproducción de lo viejo en calidad. Por ejemplo, un nuevo modelo de coche o un nuevo partido político, dentro del mismo sistema. Sería una democracia 3.0. Una actualización, pero no un cambio de sistema operativo. Entiendo. Correcto. No es una innovación real. En cambio, kainos se refiere a algo nuevo en esencia, en forma, en cualidad, de una naturaleza completamente diferente. Por eso no propone una neodemocracia. Exacto. Propone una kainos democracia. Un sistema cualitativamente distinto al que conocemos. ¿Y cuál es el pilar de esta kainos democracia? Porque aquí la propuesta se vuelve más, no sé, abstracta, casi espiritual. Sí, es la parte más profunda del argumento. El texto sugiere un cambio de paradigma radical. Pasar del ego al amor como principio rector de la sociedad y la política. Eso puede sonar muy utópico.
¿Cómo argumenta el autor que esto es factible y no solo, pues, un idealismo? Lo argumenta señalando que el sistema actual se basa enteramente en el ego. El poder y la riqueza son el combustible perfecto para el ego. Exaltan el control, la competencia, la separación, el nosotros contra ellos. Tiene sentido. Una política basada en el amor, por el contrario, buscaría la unidad, la cooperación, la empatía, el bien común. Y para ilustrar este camino, recurre a las enseñanzas de Jesucristo. Pero no desde un punto de vista religioso, ¿o sí? No, para nada. Lo usa como un arquetipo universal de la lucha interna para trascender el ego. La prueba en el desierto, por ejemplo, es una metáfora de la lucha que enfrenta cualquier persona con poder, la tentación de usarlo para el beneficio propio en lugar del servicio a los demás, la lucha contra el ego. Esa es la clave. Y para conectar esa transformación interior con un cambio político real, el autor utiliza una última parábola. ¿Otra más? Sí, la de Lucas sobre el vino nuevo en odres nuevos. Y esta es la clave de toda su propuesta. El vino nuevo representa una sociedad que ha evolucionado en su conciencia, que ha adoptado lo que él llama una ética del amor. Y los odres nuevos serían la nueva estructura política, la kainos democracia. Precisamente, la metáfora es clara. No puedes verter ese vino nuevo, esa conciencia elevada, en los odres viejos del sistema actual porque se romperían. La estructura no lo soportaría. Esa es la conclusión del autor. Es inútil intentar implementar una estructura política radicalmente nueva y colaborativa en una sociedad que sigue operando con la lógica del ego, de la división y del miedo. Sería un fracaso garantizado. Totalmente. La conciencia social y la estructura política tienen que evolucionar juntas. Por eso, subraya que el despertar de la conciencia no es una directriz política, sino, primero que nada, una tarea individual. Ha sido un recorrido denso, ¿eh? Hemos ido desde dudar de la realidad de un color, pasando por la guerra musical de Musilandia, hasta llegar a una propuesta para reimaginar la democracia desde su núcleo. Cambiando el ego por el amor como principio fundamental. Es una crítica sistémica que empieza en nuestra propia mente. Y para cerrar, el texto nos deja con un último pensamiento que lo conecta todo con el futuro. Sí, la inteligencia artificial. Plantea la gran pregunta de nuestro tiempo. ¿No somos los seres humanos, en cierto modo, máquinas biológicas? Si una IA llega a superarnos en inteligencia, ¿qué nos va a diferenciar? Su respuesta es el espíritu. El espíritu. Sí. La capacidad no solo de procesar datos, sino de sentir amor, de apreciar la belleza en la imperfección, de conmoverse con una melodía. Una IA, argumenta, podría analizar una sinfonía como una secuencia matemática, pero jamás sentir lo que nosotros sentimos al escucharla. ¿Es una defensa de nuestra humanidad más profunda frente a la máquina? Sí, pero ahí es donde deja la pregunta provocadora para la reflexión. El texto argumenta que nuestros sistemas actuales, políticos y económicos, nos programan para actuar como autómatas, para reprimir esa espiritualidad. Para operar desde la lógica fría y calculadora del ego. Exacto. Entonces, la pregunta final es, si una IA superior llega a existir, ¿nos obligará a redescubrir nuestra humanidad y nuestra espiritualidad para poder diferenciarnos de ella? O por el contrario, esa IA simplemente perfeccionará los sistemas de control que ya existen y nos convertirá en autómatas aún más eficientes, gobernados por una lógica que ya no podemos ni comprender. Una pregunta que sin duda da para pensar. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si les pareció interesante, los invitamos a suscribirse, dejarnos un like y compartir sus reflexiones en los comentarios. ¿Creen que un cambio de paradigma del ego al amor es posible en la política? Nos encantaría leerlos. Hasta la próxima.